y vamos a pedirle a Dios que nos dirija esta noche en el estudio de su palabra también. Muy bien, oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos en esta noche, glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque nos has cuidado en el día de hoy y porque nos trajiste nuevamente hasta aquí para seguir estudiando tu palabra. Tú sabes lo que hay en cada corazón. Puede ser que haya esta noche personas que hayan venido aquí con alguna prueba, con alguna tristeza, con algún problema. Queremos pedirte que tú puedas aliviar eso por tu gracia y que tú traigas paz a cada corazón. Que tu Espíritu Santo, como el Divino Maestro, nos enseñe en esta noche. Queremos pedirte especialmente por la familia de Marcos, que fue asesinado allí en México, que tú los consueles, que afirmes en ellos la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, y que a todos ante estas tragedias que suceden nos ayudes a estar siempre tomados de tu mano, en comunión contigo y preparados, porque nunca sabemos qué nos espera mañana. En esta noche vamos a abrir tu palabra y queremos pedirte que tú realmente nos asistas con tu espíritu, nos enseñes y en esta noche podamos tener un encuentro contigo una vez más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este es nuestro segundo tema de la serie. ¿Recuerdan qué estudiamos anoche? ¿De qué hablamos anoche? De que Cristo es Dios. En el plan de salvación, la primera condición, la primera característica que Cristo reúne para llegar a ser nuestro único y suficiente Salvador es que Él es Dios. En esta noche vamos a estudiar el segundo paso. Siendo Dios, Cristo se hizo hombre. Semejante a sus hermanos, se titula el tema de esta noche. Y vamos a estudiar la encarnación de Cristo. Aquí está nuestro puente, lo vamos a mostrar cada noche, les dije. Lo que hablamos anoche es la primera columna, Cristo es Dios. Hoy vamos a hablar de que Cristo se hizo hombre. Nuestro texto central en esta noche está en Juan capítulo 1, versículos 11 al 14. Acompáñenme en la lectura de este texto. Juan 1, 11 al 14. Vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Queridos hermanos y amigos, este es uno de los pasajes más hermosos y más tristes de la Escritura al mismo tiempo. Más hermosos porque nos muestra que el Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre con el fin de salvarnos. Pero más tristes al mismo tiempo porque nos muestra que a pesar de esa entrega maravillosa del Padre entregando a su Hijo y del Hijo entregándose a sí mismo, nosotros fuimos capaces de rechazarlo. Él vino, dice, a hacer lo suyo, o sea, su obra, la obra de la salvación. Pero los suyos, tú y yo, sus hijos, no le recibieron, le rechazaron, le dieron la espalda. Por eso este texto es uno de los más hermosos en la parte positiva y uno de los más tristes en la parte negativa. Y en esta noche yo quiero que hablemos del significado salvífico que tiene la encarnación de Cristo. O sea, ¿qué significa la encarnación para nuestra salvación?
¿Qué significa el hecho de que Dios se haya materializado? Porque Dios es un ser espiritual. Y Dios, siendo Dios, se haya hecho hombre. ¿Qué significa para ti y para mí? Anoche hablábamos de lo que significa para nosotros el hecho de que Cristo haya sido Dios. Tiene un significado muy especial para nosotros que Él sea Dios. Quiere decir que Él tiene autoridad. Y hoy vamos a hablar de lo que significa el hecho de que Él se haya hecho hombre. Lo primero que quiero decirles es que la encarnación es un sublime misterio de amor. Si es un misterio, quiere decir que no es tan fácil de entender. Y vamos a leer dos textos juntos en esta noche. El primer texto es Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo 3, 16. Dice allí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hasta allí nomás. Indiscutiblemente, indudablemente, nadie lo puede poner en duda. Grande es el misterio de la piedad. ¿Y en qué consiste el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Hermanos, la Biblia habla de dos grandes misterios. Y todo lo que enseña la Biblia está enmarcado por estos dos grandes misterios. El primer misterio, el misterio de la piedad. Y el segundo, el misterio de la iniquidad. El primer misterio es un insondable misterio de amor. El segundo misterio, el de la iniquidad, es una farsa. Es algo delirante o demencial. El primer misterio, el misterio de la piedad, insondable misterio de amor, sigue un camino descendente porque Dios se hace hombre. Dios, siendo excelso, baja hasta lo último y se humilla para venir a salvarnos. El segundo misterio, que es una locura, que es algo, es un delirio, solamente a alguien en una actitud demencial se le puede ocurrir, es ascendente, porque la criatura quiere ser Dios. Eso es inexplicable. Las dos cosas son inexplicables, por eso dice que son dos misterios. Tú nunca vas a poder entender el amor de Dios porque es demasiado profundo. Durante toda la eternidad lo vas a seguir estudiando. Y va a ser nuestro privilegio estar en el cielo captando cada día con más profundidad cómo Dios nos amó tanto, por qué nos amó tanto. Pero tampoco vamos a entender nunca cómo un ser que fue creado perfecto originalmente, Lucifer, albergó en su corazón el mal. Y él dijo, subiré a los cielos, estableceré allí mi trono y seré semejante a Dios. La criatura queriendo ser Dios. En cambio, el otro es Dios haciéndose una criatura. ¿Ven la diferencia? ¿Lo habían visto así alguna vez? Uno es descendente, el otro es ascendente. Uno es un misterio que no se puede medir de amor inexplicable y el otro es un misterio también inexplicable, pero es demencial, es un delirio que una criatura quiera ser Dios. Y este misterio tienes que tener cuidado porque a veces tú piensas que eso es algo que se le ocurrió solamente a Lucifer en el cielo. Pero cuando él tentó a Adán y Eva, ¿en qué consistió la carnada? Seréis semejantes a Dios. Dios está mintiendo. Dios no quiere que ustedes coman del fruto porque el día que ustedes coman del fruto van a ser como Él. Esa es una mentira porque ellos ya eran como Dios. No los hizo Dios semejantes a su imagen y semejanza, pero Él les hizo creer que serían como cuando ellos ya eran como Dios. Ahora eso tiene otra parte también. Esa es la parte buena, ¿no es cierto? O sea, nosotros en algún sentido somos como Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. El problema está cuando yo le quito a Dios el control de la mano y yo me creo Dios realmente. Y esto se puede repetir con nosotros. Lo creyó Lucifer, se lo hizo creer a Adán y Eva, y muchas personas
cuando actúan en forma autosuficiente, cuando cree que lo saben todo, cuando le quieren quitar a Dios el control de la mano, cuando hacen las cosas distintas como si ellos supieran y Dios no supiera, están asumiendo una actitud así. Están asumiendo una actitud delirante, demencial, están queriendo ser como Dios. Así que toda la enseñanza de la Biblia está enmarcada por estos dos grandes misterios, el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? El segundo texto, Hebreos capítulo 2, versos 14 y 17. Hebreos 2, 14 y 17. Miren qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para, por medio de la muerte, destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en común? Que somos de carne y hueso, ¿verdad? ¿Y qué hizo Cristo? Participó de lo mismo, o sea, se hizo de carne y hueso. ¿Y qué pretendía hacer con eso? Por medio de la muerte, destruir al que tiene el poder de la muerte. O sea, Dios se hizo igual que nosotros en Cristo para poder morir por nosotros y destruir al que tiene el poder de la muerte, que es a Satanás. Y miren el verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. De ahí saqué el título de esta noche, semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos para poder lograr dos cosas. En primer lugar, para poder entendernos y tenernos misericordia. Si Él no hubiera sido uno de nosotros, no hubiera podido entendernos como nos entendió, ni hubiera podido tener de nosotros misericordia como la tuvo. Y no solamente para venir a ser misericordioso, sino para hacer propiciación por los pecados del pueblo, es decir, morir y pagar la culpa, la penalidad en la cual nosotros incurrimos cuando pecamos. Así que Cristo participó de carne y sangre igual que todos nosotros. Al hacer eso, venció el poder de la muerte, venció al que tiene el poder de la muerte. Y puede entendernos y ser misericordioso porque se rebajó y puede hacer expiación por nosotros. Así que el insondable misterio de amor, que es la encarnación, permite que nuestro Señor Jesucristo, que era Dios, al humanarse, pueda entendernos y pueda salvarnos. Si Él no hubiera hecho eso, no podría habernos ni entendido ni podría habernos salvado. Así que ese es el significado de la encarnación de Cristo, ese insondable misterio de amor. Ahora, cuando Cristo se encarnó, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Él quedó sujeto a nuestras debilidades. Es cierto que era Dios y que nunca dejó de ser Dios, pero al hacerse hombre, fue enteramente hombre. Esto es un misterio también. Anoche hablábamos de ese misterio y cómo la iglesia cristiana a lo largo de concilios estableció la doble naturaleza de Cristo. Enteramente Dios y consustancial o de una sustancia con el Padre en cuanto a la divinidad. Enteramente hombre y consustancial o de una misma sustancia que el hombre en cuanto a la humanidad. Doble naturaleza, parte del misterio inexplicable de Dios, porque nunca vamos a poder entender plenamente estas cosas, las tenemos que aceptar con la fe sencilla y humilde de un niño. Yo creo lo que tu palabra dice, Señor, no lo puedo entender profundamente y lo acepto por medio de la fe.
Así que Jesús quedó sujeto a nuestras debilidades. Y miren, no vamos a leer los textos porque no tenemos tiempo, pero la Biblia dice que Él tenía esas debilidades que nosotros tenemos, no debilidades de carácter. Esto es lo que los teólogos le llaman debilidades inocentes. No la malicia del hombre, pero sí todo lo que era resultado de 4.000 años de pecado que se cargaban sobre la naturaleza humana cuando Jesús ya vino, porque cuando Jesús vino y se hizo hombre, este mundo ya tenía 4.000 años de historia y de pecado. Entonces, noten, Jesús se cansaba de caminar. Cuando llegó a Sicar, junto al pozo de Jacob, dice, cansado del camino, se quedó mientras los discípulos iban a comprar pan allí adentro. También tuvo hambre. También tuvo sed en la cruz. O sea, Él estaba sujeto a nuestras mismas debilidades. Necesitaba dormir, necesitaba ir al baño, como nosotros. O sea, Él quedó sujeto a nuestras debilidades al hacerse hombre. Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. Dice la sierva de Dios en el deseado de todas las gentes. Al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, nos enfrentamos ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. O sea que cuando yo me paro y observo ese misterio que fue el hecho de que Dios se haya hecho carne y se haya humanado, estoy ante un misterio insondable, es decir, que yo no puedo medir, no puedo sondear. Es un misterio incomprensible, tremendo. Ahora, ¿para qué se hizo hombre Jesús? Vamos a ver algunas cosas importantes ahora. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Cristo se tuvo que humanar? Y este estudio interesante nos permite ver cuánto nos amó Dios al enviar a Cristo y lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. En primer lugar, para darnos a conocer al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Cristo vino para darnos a conocer al Padre. Nosotros no tendríamos una idea completa o adecuada de Dios si Cristo no hubiera venido a esta tierra. Porque nosotros entendemos a Dios por medio de Cristo. Porque Cristo dejó algunos atributos de su divinidad y se hizo hombre. Y viviendo entre nosotros, caminando entre nosotros, teniendo misericordia de nosotros y muriendo para salvarnos, eso nos ayudó a entender mejor a Dios. Así que yo puedo entender a Dios por medio de Cristo. Él le ha dado a conocer y para eso vino Cristo, para dar a conocer al Padre. En segundo lugar, para darnos ejemplo de humildad, servicio y obediencia. Es decir, Jesús vino para darnos ejemplo. En este pasaje Pablo dice, ustedes, ¿saben qué? De paso, no crean que cuando ustedes vienen aquí a escuchar un mensaje, esto es todo. Esto es apenas el principio. Ustedes tienen que ser, como la Biblia dice en Hechos 17:11, como eran los bereanos. Los bereanos dice que eran más nobles que los tesalonicenses porque iban a la iglesia, escuchaban lo que el apóstol Pablo decía, pero no le creían solo porque él lo decía, sino que volvían a su casa y escudriñaban en la Escritura para ver si lo que le habían dicho en la iglesia era así. Así que tú ahora toma nota mental o escribe, anota los versículos y cuando llegues a tu casa estudia más profundamente esto, porque no es que aquí te va a entrar todo en este ratito. Tú tienes que seguir pensando en esto. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, tengan ustedes la misma actitud que Cristo, quien siendo en forma de Dios, no se aferró a esa posición de Dios, sino que se hizo hombre y vino a hacer el papel de un siervo y se humilló hasta lo más bajo y obedeció y llevó su obediencia hasta las últimas consecuencias. No una obediencia, porque a veces nosotros obedecemos
si no hay ningún peligro, si nada se compromete, si no perdemos dinero, si no perdemos el trabajo, si no se me complica, etc. Ahí somos obedientes. Pero si me aprietan un poco, entonces ya no. Yo estoy cuidando el pellejo, estoy cuidando el puesto, estoy cuidando el trabajo, estoy cuidando mi dinero, etc. Pero la obediencia de Cristo fue una obediencia que Él llevó hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. Y no cualquier muerte, como vamos a ver pasado mañana, sino la muerte de cruz. Entonces Cristo, cuando vino a este mundo, no solamente vino para mostrarnos al Padre, sino que vino para darnos un ejemplo de vida. ¿Cómo se vive? Con humildad, sirviendo, obedeciendo y amando. Y Cristo encarnó en su vida y con su ministerio todos esos conceptos. Y Él vino a darnos ejemplo de cómo tenemos que vivir. En tercer lugar, para morir por nuestra redención. Allí Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a rescatarnos. El rescate siempre supone el pago de un... O sea, supone un pago, pagar para rescatar. Y el apóstol Pablo habla mucho en la Biblia de la redención. Y la redención siempre supone el pago de un rescate. Y lo que se usaba para rescatar un esclavo era una moneda que se compraba y entonces con esa moneda se rescataba al esclavo. ¿Qué clase de moneda pagó Jesús para rescatarnos a nosotros? El apóstol Pedro dice, Él no nos rescató de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles, con oro, con plata o con piedras preciosas, sino con su sangre preciosa. O sea, Cristo pagó un rescate para que nosotros pudiéramos ser liberados, porque la redención supone el pago de un rescate. Y Él murió para salvarnos. Él pagó con su vida. Él murió en nuestro lugar. Así que esa fue la tercera razón por la cual Cristo vino. ¿Qué más? Para que nunca más nos sintamos solos y lejos de Dios. ¿Qué nombre tendrían que ponerle a Cristo, según el ángel que le dijo a María? Emanuel. Y Emanuel es la transliteración hebrea de un verbo que significa con nosotros Dios. Así que cuando nosotros miramos a Cristo y lo que Él hizo, no podemos sentirnos solos. Porque ahora, por medio de Cristo, Dios está con nosotros. Dios fue con nosotros cuando Cristo se hizo carne. Y Cristo vino para que nosotros nunca más nos sintamos solos. Algunos psicólogos dicen que la soledad es el mal de este siglo. Hay personas que están rodeadas por otros y se sienten solos, sin embargo. Se sienten solos porque sienten que tienen un vacío interior y no tienen verdadera amistad, verdadera lealtad de alguien. Pueden estar en medio de una fiesta y se sienten solos porque cuando llegan a casa se sienten solos. Hay matrimonios en los cuales alguno de los dos dice yo me siento solo y está casado y tiene un compañero, una compañera, sin embargo se siente solo. Esa sensación de desprotección. Y cuando estamos en serios problemas, cuando nos sentimos tristes, cuando pasamos una prueba, cuando lloramos lágrimas, muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces los hispanos que vienen a este país y de pronto no tienen familia, se sienten solos. Pero la familia de la iglesia puede servir de contención. Por eso es tan importante la iglesia también. Pero cuando tú estás acompañado por el Señor Jesucristo y tú entiendes el valor de la encarnación, tú no te sientes solo aunque estés solo. Tú puedes estar solo y no sentirte solo porque sabes que hay alguien que vino a acompañarte. Y Cristo es nuestro hermano mayor. Él vino a acompañarnos. Y entonces, finalmente, miren esta declaración, dice, la humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. Es la cadena de oro que ata nuestras almas a Cristo
y por intermedio de Cristo a Dios. O sea, la humanidad de Cristo lo es todo para nosotros. Es como una cadena dorada que nos une a Él y a través de Él al Padre. Qué hermosa idea, ¿verdad? También Cristo vino para mostrar su amor por nosotros ante el universo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Cristo vino a mostrarnos cuánto nos ama el Padre. Así que, a ver, repasamos lo que dijimos. ¿Por qué 5 razones vino Cristo? En primer lugar, para darnos a conocer al Padre. En segundo lugar, para darnos ejemplo de amor, de obediencia, de servicio y de humildad. Para pagar el rescate por nosotros, para que nunca más nos sintamos solos y para mostrarnos el amor de Dios en su vida. Revistió su naturaleza divina con el manto de la humanidad y demostró ante el universo celestial, ante los mundos no caídos, cuánto ama Dios a los hijos de los hombres. A través de Cristo y su encarnación, nosotros somos hechos hijos de Dios. Volvamos a nuestro texto inicial. Juan 1, 11 al 14. Juan 1, 11 al 14. Este texto nos recuerda que Jesús no fue recibido cuando llegó al mundo. A lo suyo vino, a hacer lo suyo, su obra, que era la salvación, pero los suyos, tú y yo, no le recibimos. Jesús no fue recibido cuando llegó al mundo. Lucas capítulo 2, antes de eso, déjenme el versículo 14, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es la traducción de un verbo griego que significa literalmente, la palabra skenosen en griego significa literalmente armar su carpa, armar su tienda entre nosotros. Cuando Cristo se hizo carne, habitó entre nosotros, puso su tienda, armó su carpa entre nosotros. ¡Qué hermosa idea! En ese sentido, este es uno de los textos más bonitos de la Escritura. Dios descendió y estableció su campamento entre nosotros a través de Cristo. ¡Qué bonita idea! ¿Te imaginas lo que es estar de campamento y tener a Cristo acampando contigo? Bueno, eso fue lo que pasó. Dios vino a la tierra, se encarnó y armó su tienda entre nosotros. Qué bonita idea, ¿verdad? Y entonces, Lucas capítulo 2, verso 7. Lucas 2, 7 es otro texto que revela una gran tragedia en la Escritura. Dice allí que María tuvo que envolver a Jesús en unos pañales y acostarlo en un pesebre. ¿Por qué? Porque no hubo lugar para él en el mesón. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? José y María tocando puertas y no había lugar. Todas las posadas estaban llenas. No había Motel 6, no había Super 8, no había ningún inn. No había lugar, así que tuvo que nacer en un pesebre. Ahora, me gustaría desmitificar un poco la idea que nosotros podamos tener acerca de un pesebre, porque nosotros vemos las láminas, las figuras de los libros bíblicos y vemos a Jesús acostado en un pañal blanco que envuelve un montón de paja, ¿no es cierto? En una especie de catrecito de madera, así, iluminado por una luz hermosa que rodeaba todo. Y
y las vaquitas, los burritos asomando la cara, que hasta parecía que sonreían, ¿no es cierto? Y José y María con una cara tierna allí. Pero es que los pintores lo pintaron así. Y tal vez nosotros siempre hemos imaginado que era así, pero eso no tiene que haber sido así. Fue algo asqueroso que Cristo naciera en un pesebre. Ahí había olor a sudor de animales. Había olor a excremento de animales. Si tú has entrado a un barn, a un pesebre donde tienen el pasto para los animales, es un olor asqueroso. No es fácil para una madre que su bebé nazca allí. Y nosotros solamente vemos las láminas rodeadas de gloria y la cara de los animalitos que parecen sonreír. Sin embargo, eso fue algo terrible, que el niño tenga que nacer ahí. Lo mismo cuando pensamos en el arca de Noé, ¿verdad? Vemos el arca, ¿no es cierto?, flotando en medio de la lluvia y pensamos, qué lindos los animales ahí adentro, todo un zoológico. Sin embargo, 150 días, son 5 meses para Noé y su esposa, y Sem, Cam y Jafet y sus esposas, 8 seres humanos, con miles de animales ahí adentro, escuchando los balidos, los mugidos, los graznidos, todo lo que sea, y un asqueroso olor a excremento y a sudor de animales y de comida podrida ahí adentro. Debe haber sido algo terrible. A veces nosotros tenemos que desmitificar algunas cosas porque son como mitos que hemos tejido en la Biblia y pensamos que vemos las imágenes y nos parecen bonitas, pero eso era algo terrible. Y el problema fue que Cristo vino a este mundo siendo el Rey del universo y no había lugar en ninguna posada para Él. La pregunta, mis queridos amigos, en esta noche es, ¿hay lugar en nuestros corazones para Jesús? ¿Hemos recibido nosotros a Jesús? Yo quiero terminar compartiendo contigo una de las historias que, a mi juicio, a mi gusto, es la historia navideña más conmovedora. La historia recordatoria de Belén que más me ha tocado el corazón, que más interesante me parece, una historia real. Esa historia la leí una vez en un libro y se titulaba Problema en la posada. En cierto pueblo del oeste de los Estados Unidos, cada vez que se habla de representaciones navideñas, nadie puede olvidar el nombre de Wallace Purling. Le decían Wally, ese era su alias. Wally era un niño de 9 años. Estaba en el 2º grado, pero debería haber estado en el 4º. Tenía un poquito de retraso, tal vez de retraso mental. Era torpe, desmañado, le costaba moverse, le costaba relacionarse con sus iguales. Y aunque era bueno, de buenos sentimientos, siempre andaba protegiendo a los más pequeños, pero los compañeros de él siempre tenían dificultades en dejarlo jugar a juegos donde lo importante era ganar, porque él los hacía perder por su torpeza. Sin embargo, Wally no se ofendía por eso. Él siempre permanecía merodeando allí alrededor de donde estaban jugando los otros niños, esperando que ellos cambiaran de idea. Llegó la época de Navidad y la señorita Lambert, que era la maestra que iba a dirigir la representación navideña, pensó en darle a Wally un papel especial. Wally siempre había querido ser uno de los pastores que había allí en las cercanías de Belén, que estaban cuidando las ovejas cuando los ángeles vinieron a anunciarles que había nacido Jesús. Pero a la señorita Lambert se le ocurrió que la talla de Wally, que era más grandote que los otros, podría hacer especial el papel del posadero. O sea, del hombre que estaba en la posada y rechazaba a José y María cuando venían a pedir alojamiento. Así que lo puso en eso. Y llegó el día y
Todos estaban allí sentados para mirar el espectáculo y estaban todos los niños con sus halos, con sus callados, con sus voces chillonas allí, esperando para entrar en escena. Pero nadie estaba más cautivado por la magia del espectáculo que Wall-E. Varias veces tuvieron que detenerlo para que no se adelante y entre antes de tiempo, porque él estaba emocionado y ya quería entrar. Pero llegó el momento en que le tocó entrar en escena. Lentamente, José y María se dirigieron al frente de la puerta donde él tenía que esperar detrás. Y tocaron con fuerza la puerta. Y Wall-E abrió la puerta con un gesto brusco y dijo: ¿qué se les ofrece? Mire, nosotros necesitamos alojamiento. No hay lugar en esta posada, dijo Wall-E. Pero buen hombre, mire, es que hemos recorrido todos los lugares y no hay más lugar. Este es el último lugar que encontramos. Busquen en otro lugar porque aquí no hay lugar. Pero mire, mi esposa María está embarazada, ella ya está por dar a luz y estamos tan cansados porque venimos de lejos. Y de repente la brusquedad de Wall-E cambió y se produjo un silencio lo suficientemente largo e incómodo para que la gente se pusiera un poco tensa, porque parecía que algo estaba pasando. El gesto de Wall-E, que había sido rígido, severo, brusco, de pronto cambió y pareció que se le dibujaba en los labios un gesto de desesperación por la situación de José y de María. Entonces el apuntador susurró detrás de las bambalinas: ¡no, váyanse! Eso es lo que tenía que decir Wall-E, ¿verdad? Decir: no, váyanse y listo. Pero Wall-E vino y repitió mecánicamente lo que le dictaron y dijo: no, váyanse. Así que José rodeó con su brazo a María, se dieron la vuelta y comenzaron a caminar lentamente de regreso. Pero Wall-E, en vez de entrar inmediatamente detrás de las bambalinas de todo el escenario de utilería, se quedó parado, mirando con un gesto de desesperación a la pareja. Y la boca se le abrió y los ojos se le llenaron de lágrimas y parecía que ya estaba a punto de llorar. Y la gente que estaba sentada observando el espectáculo pensaron que la actitud del muchacho lo estaba arruinando todo porque se estaba saliendo del libreto. Eso no era lo que tenía que hacer. Él tendría que haber dicho: no, váyanse, y tendría que haberse metido detrás. Pero se quedó allí contemplando con desesperación y a punto de llorar a la desamparada pareja. Y de pronto, Wall-E dijo algo que cambió completamente ese espectáculo. Dijo: espera, José, no te vayas, vuelvan aquí, porque yo puedo darles mi habitación. Algunos entre los asistentes pensaron que el espectáculo se había arruinado totalmente por la actitud del muchacho, pero la mayoría pensó que aquella había sido la más navideña de todas las representaciones navideñas que jamás habían oído. Porque Wall-E se metió tanto en la escena, porque Wall-E sintió en su corazón la ternura y con su representación cambió la historia, porque él hizo lo que debió ser hecho, pero nunca fue hecho, porque eso fue lo que debió pasar, porque más de uno debió conmoverse al observar a María y debió entender lo que significaba para esa pareja cansada que su bebé no tuviera lugar. Sin embargo, todas las puertas se cerraron y tuvo que ir a nacer en un pesebre. Pero el corazón de Wall-E, ese niño de 9 años, con un poco de retraso mental, captó la historia de una manera que tal vez nosotros nunca hemos captado. Y vuelvo a hacerte la pregunta que te hice antes de empezar la historia. ¿Has recibido tú a Cristo Jesús en tu corazón? Hace 2000 años, esa pareja de José y María
no encontró lugar en ninguna posada y Jesús tuvo que nacer en un pesebre. ¿Y qué de nosotros hoy? ¿Hay lugar en nuestros corazones? ¿O están demasiado ocupados? ¿O están demasiado llenos con televisión, con trabajo, con biles, con dinero, con problemas, que no hay lugar para Jesús en nuestro corazón? Casi nunca. Y cuando Jesús toca la puerta de tu corazón cada mañana y te repite siempre lo mismo: hijo mío, ¿me vas a dejar entrar hoy? ¿Vas a dejar que yo controle tu vida? ¿O vas a seguir caminando solo? ¿Vas a seguir llorando tu tristeza porque no tienes la seguridad de alguien que te ama y quiere dirigir tu vida? ¿Me vas a dar un lugar? ¿Cuándo me vas a dedicar un poquito de tiempo? ¿Cuándo vas a tener tiempo para orar, para estudiar la Biblia? Tú dices que no tienes tiempo, pero vienes cansado del trabajo y te echas en el mueble y te pasas 2 o 3 horas mirando novelas o partidos de fútbol y dices que no tienes tiempo para mí. ¿Cuándo, hijo mío? ¿Cuándo? ¿Y ya te diste cuenta que cada vez que tú haces eso es lo mismo que hicieron los habitantes de Belén? Es lo mismo. Lo que pasa es que no la vemos. Es lo mismo que hicieron ellos cuando le tiraron la puerta en la cara y le dijeron que no había lugar. Y Jesús golpea todos los días a la puerta de nuestro corazón y dice: ¿habrá lugar hoy? Y nosotros estamos siempre demasiado ocupados. ¿Y eso es como mandarlo a nacer en un pesebre? ¿Hemos recibido nosotros a Jesús en nuestro corazón? ¿Para qué vino Cristo, mi querido amigo, mi querida amiga? Vino para darte a conocer al Padre. Vino para pagar el rescate por tus pecados, porque tú y yo merecíamos morir por nuestras miserias. Pero Él pagó el rescate. Vino a vivir una vida ejemplar, vino a enseñarnos cómo se es humilde, cómo se sirve, cómo se ama, cómo se obedece. Y nosotros no tenemos tiempo, y nosotros le negamos, y nosotros le cerramos la puerta. Quiero terminar con una hermosa poesía de un poeta mexicano, por cierto, para ustedes que son casi todos mexicanos, Amado Nervo. Él nació en México, pero murió en Montevideo, una ciudad donde yo viví 7 años. Ese poema se titula A Cristo. Y miren la letra, qué bonita. Cristo, la ciencia moderna te arroja sin compasión de todas partes. No tienes dónde morar, Señor. Ya no tienes casa, Cristo. Mas, ¿cómo has de irte por esos caminos si apenas ha sonado el aldabón de una puerta, te la cierra con estruendo y ronca voz? El pájaro tiene nido, cubil la raposa yo, y tú en cambio vas expuesto a la intemperie, al horror de las noches congeladas y tanto abandono. Yo no valgo 2 cuartos, Cristo. Mi corazón, tú mejor que nadie lo sabes, tiene poco espacio y poco sol. Pero ¿qué le hemos de hacer si en esta comarca no hay otro? Ven, permite que confuso, con temblor de vergüenza, yo te hospede en mi propio corazón. Si tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, mas he de compensarte mi retardo difundiéndome, oh Cristo, como nardo de perfume sutil ante tu altar. Qué hermoso, ¿verdad? En esta noche yo quisiera hacerte una invitación. Quisiera invitarte a que tú realmente recibas a Cristo en tu corazón. Que lo aceptes no solo como tu Dios, como estudiábamos anoche, sino que lo aceptes como el Dios encarnado. Como aquel que siendo Dios no se aferró a esa posición y no dijo: no, yo soy Dios, esto de que los ángeles me adoren está muy lindo, yo allá abajo no desciendo porque esa gente es mala. ¿Y qué creen ustedes que el diablo trataba de hacer cuando tentó a Jesús en el desierto de la tentación? Le estaba refregando lo que él sabía que iba a pasar. El enemigo es tan malo que él sabía lo que iba a hacer en el corazón de la gente. Él sabía cómo los iba a echar a perder. Él sabía
cómo los iba a transformar en ingratos, porque toda la gente que fue objeto de los milagros de Cristo después estaba en la turba, gritando enardecida, crucifícale, crucifícale. Así que el diablo vino y le dijo, oye, no vale la pena que tú mueras por esos miserables. Esa gente es ingrata, te va a rechazar, te van a escupir, te van a maltratar, te van a juzgar todo el tiempo, te van a poner palos en la rueda, van a desconfiar de tus motivos y por más bien que tú quieras hacerles, te van a pagar mal. Así que, ¿por qué no eliges un shortcut? ¿Por qué no eliges un camino más corto? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el diablo sacudió fuertemente a Cristo en el desierto de la tentación. Pero Cristo estuvo dispuesto a arrostrar todo lo que arrostró por amor a cada uno de nosotros. Él sabía lo que le esperaba. Sin embargo, te amó y me amó tanto que estuvo dispuesto a bajar de todos modos. Sabiendo lo que iba a pasar, se hizo hombre. Lo peor en ese caso. Porque él estaba rodeado de las cortes celestiales. Los ángeles le adoraban, vivía en el cielo. Y al venir aquí a la tierra, él vino a meterse en un mundo contaminado por el pecado. Un mundo donde la radiactividad del pecado lo iba a destruir. Sin embargo, estuvo dispuesto aún a correr el riesgo de perderse por causa de salvarnos. ¿Jesús se podría haber perdido? Jesús sencillamente podría haber evitado la cruz. Podría haber caído en la tentación. Él no estaba exento de eso. No tenemos que pensar que Él vino aquí, pero no importa lo que hiciera, Él no podía pecar, Él no podía caer, Él iba a seguir hasta el final. Él fue un hombre y fue tentado como hombre, no como Dios. Podría haber retrocedido y tú y yo estaríamos eternamente condenados, pero Él estuvo dispuesto a correr ese riesgo por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a recibir nosotros a Jesús en nuestro corazón? Si Él, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló y vino a lavar nuestros sucios pies y vino a obedecer hasta las últimas consecuencias y vino a humillarse. ¿Cómo no vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón? ¿Quisieras tú recibir a Jesús en esta noche? ¿Cuántos quisieran decirle, Señor, yo te quiero recibir? Hay lugar para mí para ti en mi corazón. Hay lugar para ti en mi corazón. Y mañana cuando tú toques a mi puerta y me digas, hey, ¿tienes un momento para mí? Yo voy a ir, Señor, te voy a dejar entrar, te voy a permitir controlar mi vida, porque yo quiero que tú seas mi Salvador. Ponte de pie que vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, tú viste nuestras manos levantadas en señal de aceptación, diciendo, sí, Señor, te aceptamos como nuestro Salvador. Hay lugar para ti en nuestros corazones hoy. Tal vez nuestros corazones están muy ocupados, están muy cargados de angustia, de trabajo, están muy cargados de cosas que no te permiten vivir allí. Pero en esta noche queremos pedirte que tú entres y expulses todo eso, que limpies nuestro corazón para que tú puedas morar allí, que tú puedas establecer tu trono y que siempre haya lugar para ti. Perdónanos porque muchas veces te rechazamos. Perdónanos porque muchas veces decimos que no tenemos tiempo. Y qué infamia, Señor, cuando tú corriste tantos riesgos, decir nosotros que no tenemos tiempo para ti. Pero queremos abrirte nuestro corazón en esta noche y decirte, Señor, hay lugar para ti en nuestros corazones. Entra, haz en ellos tu morada, pon tu trono allí, reina soberano, y cumple tus planes y tus propósitos para nosotros. Que cada uno pueda volver a su casa en paz en esta noche, habiendo sido confrontado con las demandas de tu palabra, habiendo escuchado de ti y de tu amor, que podamos ir con la paz y el gozo que solamente puede traer Jesús cuando mora en nuestros corazones. Bendice a cada persona.
si tiene problemas, que pueda dejarlos en esta noche a los pies de Jesús, que pueda descargarse de esa pesada carga que acarrea y que pueda saber que no está solo, porque Jesús vino para que nunca nos sintiéramos solos y vino para mostrarnos cuánto nos amaba el Padre y vino para pagar un rescate, vino para mostrarnos el camino, para darnos ejemplo. Señor, te alabamos por todo eso y oramos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que es Dios, pero se hizo hombre para salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.